Muy bien. Como una pequeña introducción a Pre-Intermediate One, les dejo saber que este curso es el primer curso que nos lleva a un nivel preintermedio e intermedio. ¿Qué quiere decir? Que se sobreentiende que los que estamos acá ya tenemos las bases, por lo menos, ¿verdad?, del inglés para mantener una conversación sencilla, poder entender instrucciones en el inglés, poder seguir esas instrucciones, entender algunos textos sencillos, ¿verdad? Entonces ya no estamos a cero, ¿verdad? No es como que nosotros no podamos entender un rótulo que diga alguna instrucción en inglés, por ejemplo. Si viajamos, si alguien nos lo topamos en la calle y por lo menos tenemos que interactuar y intercambiar cierta información, lo podemos hacer a un nivel intermedio básico, digamos, ¿verdad? Entonces, se sobreentiende que nosotros ya dominamos esa parte y entonces, bajo ese supuesto, nosotros vamos a ir construyendo algunas cosas, ¿verdad? En la unidad uno, que será todo lo que hagamos esta semana de Pre-Intermediate, vamos a hacer un como barrido, un recordatorio general de algunos de elementos esenciales que habíamos dejado en el pasado, ¿verdad? Y que de repente los habíamos olvidado por un momento y que vale la pena recordar. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el uso del present simple, ¿verdad? El simple present con el present continuous. Dos de los tiempos verbales más usados en inglés, solo que ahora ya los vamos a ver mezclados, es decir, conversaciones que traen ambas cosas y que nosotros podamos tener la capacidad de distinguir cuándo necesito usar uno y cuándo necesito usar otro, porque realmente ese es el problema cuando nos metemos más y más en el inglés. Uno va aprendiendo tantas cosas, más tiempos verbales, aprende más vocabulario, pero el el reto realmente es saber dónde se usa cada cosa. ¿Cómo hago para hacer esos cambios naturales que hago yo en el español, verdad? Que de un momento a otro estoy hablando en presente simple y de repente me recuerdo que les quiero contar algo que me sucedió ayer y entonces hago mi cambio hacia el pasado simple y que luego les cuento acerca de mis planes para este fin de semana y me muevo hacia el futuro. Y son cosas que nosotros hacemos de una forma tan natural en el español que ni siquiera lo sentimos o lo pensamos, ¿verdad? Pero en el inglés es una historia diferente. Como lo hemos ido aprendiendo como por secciones, muchas veces nos es difícil poder como conectar el hilo entre una y otra, ¿verdad? Para que nuestras conversaciones suenen cada vez más naturales. Entonces, los escenarios que vamos a estar revisando esta semana específicamente y las semanas que vienen nos van a ayudar a conectar esas ideas. Ya no somos nuevos al tema del presente simple, por ejemplo, ya no somos nuevos al tema del presente continuo, pero cómo hacer que nuestras conversaciones empiecen a fluir un poco mejor y nuestras ideas, porque de ahí empieza todo, ¿verdad? Nuestras ideas empiecen a fluir un poco mejor para darnos para darnos a expresar, ¿verdad? Para poder como hilvanar las ideas un poco más naturalmente. Entonces, ese es el propósito de la unidad número uno, ¿verdad? Algunas cosas que nosotros ya habíamos visto, pero le vamos a agregar algunos detallitos ahí que lo van a hacer mucho más interesante y pues todavía nada demasiado intenso, ¿verdad? Para la unidad número 2, que sería la siguiente semana, entonces ya vamos a tener un encuentro con algunos temas un poquito más nuevos, ¿verdad? Eh, cosas como, por ejemplo, el tema de los infinitivos y gerundios, ¿verdad? Esto es un tema de verbos, ya van a ver ustedes qué es ese tema. A veces nos confunde, ¿verdad? Porque hay veces que hay algunos verbos que podemos usar con ing, por ejemplo, I love playing soccer, ¿verdad? A mí me encanta jugar soccer. I love playing soccer. Esa oración como que pareciera rara porque está usando el verbo love, pero también está usando el verbo playing al mismo tiempo y es una oración que no está en presente continuo. Entonces vamos a aprender a diferenciar cuándo una oración está en presente continuo y cuándo es este tema, ¿verdad? Entre los temas de gramática como esenciales que vamos a estar viendo la próxima semana también viene el tema de los object pronouns. Nosotros hemos estado aprendiéndonos los, los posesivos, ¿verdad? Aprendimos los
los pronombres personales, I, you, we, they, he, she. Aprendimos a decir my, your, his, ¿verdad? Para hablar de posesión, pero hoy nos vamos a mover hacia unos pronombres que se llaman los object pronouns y vamos a aprender cómo funcionan esos object pronouns en una oración. Son pronombres también, son pronombres como los que usamos en español, pero como llevan una posición en las frases bien particular, tienen una función diferente. Entonces, eso es algo que tal vez en español no siempre estamos conscientes, pero que en inglés sucede todo el tiempo y eso nos va a llevar un poco de práctica. La semana número 3, que sería la unidad número 3, vamos a hablar un poquito más acerca del cuerpo humano, nuestras partes del cuerpo específicamente, pero orientado a la forma en la que uno expresa a veces lo que le duele. Imagínense que ustedes tienen una emergencia y quieren decir que les duele el estómago, que les duele la cabeza, que sienten esto o tal otro síntoma, y a veces no sabemos cómo expresar qué nos duele, dónde nos duele o cómo nos duele. Entonces, esa unidad está orientada a que nosotros podamos tener una mejor comprensión de este vocabulario y que a su vez podamos también expresar algunas ideas a través de la gramática que se necesita para ese momento, ¿verdad? Entonces, ese tema específicamente va a llevar un vocabulario del cuerpo humano, de los dolores, de los padecimientos e incluso de las medicinas o de la cura, ¿verdad? Entonces, va a estar bastante interesante a mi criterio, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la salud, ¿verdad? Con vocabulario de la salud, vocabulario para expresar, por ejemplo, si yo quiero tener una vida más saludable, qué cambios debería de hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo hacer en inglés? Si voy al supermercado y quiero una lista de cosas más saludables, ¿cuáles son las cosas que debería buscar? Ideas como esas. Y en la semana número 4, que sería la última, vamos a hablar acerca de las celebraciones, ¿verdad? Muchas celebraciones difieren en cuanto a las culturas. Por ejemplo, la cultura centroamericana, hay ciertas celebraciones en el año que tenemos y si vamos a Europa, las celebraciones allá van a ser diferentes, ¿verdad? Pero hay ciertas celebraciones que son como universales, ¿verdad? Por ejemplo, los cumpleaños. Los cumpleaños se celebran en casi cualquier lado, ¿verdad? Si alguien se gradúa, también hay celebraciones de graduación, ¿verdad? Las bodas casi en cualquier lugar se celebran. Y claro, si van a haber algunas fiestas específicamente que pertenecen a ciertas culturas que de plano, ¿verdad? Por ejemplo, en este lado del mundo, la Semana Santa es eh, es bastante famosa, ¿verdad? Pero si nosotros vamos tal vez hacia países asiáticos, esta fecha no es tan relevante, por ejemplo, ¿verdad? Em, entonces vamos a poder hablar acerca de esas diferencias culturales que hay en cuanto a las celebraciones, pero también poder hablar de las celebraciones que nosotros sí experimentamos, ¿verdad? Específicamente hablando de los días especiales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno ve un calendario, y ve las fechas en inglés, uno se da cuenta que las fechas en inglés no siempre concuerdan con la forma en la que escribimos las fechas en español, ¿verdad? Hay ciertos cambios. Hay cambios que suceden en la forma de escribir ciertos números y también en la forma de ordenar la fecha, ¿verdad? Entonces, esa semana la vamos a dedicar específicamente para el vocabulario de estos special days, pero también un poquito de gramática al conocer los números ordinales, los ordinal numbers, pero en inglés en qué tienen cabida los ordinal numbers, porque no se usan para todo, ¿verdad? Y vamos a tratar de amarrar todas esas cosas para que pues podamos hablar de los cumpleaños de nuestra familia, de nuestros propios cumpleaños, de los planes que tenemos para celebración este año, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces van a darse cuenta ustedes que van a poder en esa fecha tener una introducción un poco más amplia del tema del futuro. Hasta el momento no habíamos visto nada del futuro, habíamos visto el presente, habíamos visto el pasado, habíamos visto el presente continuo y otras cosas, pero hoy en esta unidad, que sería la última de este módulo, vamos a aprender a utilizar algunas formas del futuro y se van a dar cuenta que hay varias formas de referirnos hacia acerca del futuro, no solamente una o dos, hay hasta tres o cuatro formas de hablar del futuro ya en una conversación normal. Entonces,
Pues esta ha sido la pequeña introducción que quería tomarme el tiempo porque me gusta que ustedes tengan una perspectiva de qué es lo que de qué es lo que va a suceder. Claro, ustedes van a recibir el material y se van a dar cuenta, ¿verdad? Pero quisiera que tuvieran esa expectativa y también que pudieran ustedes empezar a planificar en la medida de lo posible, pues estar en todas las clases, definitivamente, ¿verdad? Sé que tenemos el recurso del video, pero siempre a veces la explicación en vivo y el poder hacer preguntas cuando yo las necesito son cosas que uno pierde, digamos, del video, porque ya no puede tener esa retroalimentación tan inmediata. Pero, pues, se los comento para que podamos hacer planes. Entonces, arranquemos de una vez con lo que nos toca hoy. Y la lección de hoy se va a llamar Making Friends. Les voy a dar el link. Déjenme un segundo. Aquí está. So, Making Friends. Ahí lo mandé a WhatsApp también, es el último link que les debería de aparecer. Okay, so let me show my screen. Okay, here it is. So making friends. It's like creating new friends or having friends, right? It's to have friends. We all like to have friends, right? So today we're going to start by getting to know you. Getting to know you. So this is the first lesson. It's unit number 1, lesson A, getting to know you. Now, this expression means conociéndote. Okay. So there are some things that we know about each other, like here in the class, but there are other things that are new for us. Okay. So what are we going to try to do today? We're going to try to get started by having some questions answered about you. And we're going to review the simple present of the verb be and the simple present in general. Okay. So I want to start by asking you some questions, okay? Como el título, ¿verdad? Anterior dice Getting to Know You, conociéndote, sí, conociéndote. Hay algunas preguntas que vamos a hacer. Y estas preguntas van a ir variando, ya no van a ser las preguntas normales, ¿verdad? Así como, ¿qué edad tienes? O ¿cuál es tu nombre? O ¿de dónde vienes? Sino vamos a empezar a hacer algunas preguntas un poquito más raras, ¿verdad? Cosas que tal vez normalmente no nos preguntamos la primera vez que nos vemos, pero pues ya nos conocemos, entonces creo que vale la pena conocer algo más. Por ejemplo, what's your name? That's easy, right? What's your name? That's super easy. Number 2, what does your name mean? Do you know what is the meaning of your name? Like, have you ever looked for the meaning of your name in the dictionary or in on the internet? Are you named after someone? Number 4, do you like your name? And number 5, do you have a middle name? Como no quiero que nadie se quede fuera, tal vez habrán algunas palabras aquí que con las que no estamos familiarizados. Entonces me voy a centrar en algunas preguntas que tal vez no estén tan sencillas para otros, ¿verdad? What's your name? Es así, todos tendríamos que saberlo, ¿verdad? Quiero saber su nombre. Pero la número 2 dice, what does your name mean? La palabra mean es significar o el significado. So, what does your name mean? Do you know the meaning del significado of your name? Number 3, are you named after someone? Esta expresión after someone quiere decir después de alguien, literalmente, ¿verdad? Pero en este contexto no lo podemos traducir y así, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿te nombraron después de alguien? Así como, ¿qué quiere decir realmente esta pregunta? Realmente lo que quiere decir esto es, te pusieron el nombre por alguien. Es decir,
mi papá se llamaba así y así me llamo yo, ¿verdad? Entonces, sí, I was named after my dad, ¿verdad? Porque yo fui nombrado, me pusieron el nombre por mi papá. Solo que así lo decimos en español un poco más, ¿verdad? No decimos te nombraron después de alguien. Casi esa frase no creo que se entienda tan claramente. Entonces, traducir palabra por palabra no nos va a servir mucho. So, are you named after someone? Yes. Well, my name is Maria because my mom is Maria, for example. Pero si no te nombraron por nadie, está bien, ¿verdad? Tal vez había una actriz muy famosa en ese tiempo, ¿verdad? Y te pusieron el nombre de esa actriz porque a tus papás les gustaba. Yo tengo una mi tía que así se llama, ¿verdad? O sea, se llama Michelle porque cuando nació Michelle Pfeiffer era una como actriz y modelo famosa y así le pusieron, ¿verdad? Entonces, Michelle, well, that could be one case, right? She was named after Michelle Pfeiffer because that was a pretty name. But maybe you have other ideas. Number 4, do you like your name? Vean que estas ya no son las preguntas convencionales, ¿verdad? Si aquí algunos nos tuvimos que aguantar con nuestros nombres, ¿verdad? Porque así nos pusieron. Pero la pregunta es, do you like your name? Do you like your name? And number 5, do you have a middle name? Ahí se acuerdan. Esto lo vemos en Elementary One, ¿verdad? Middle name es el segundo nombre. Do you have a middle name? Do you have a middle name? Vamos entonces con las preguntas. Vamos a empezar a contestarlas en Nearpod y voy a ir nombrando algunos para que me vayan contestando sus respuestas reales, ¿verdad? So first, let's start easy. You have 1 minute and very easy answer this question, okay? What is your name? What's your name? Mejor si me pone la oración completa en vez de solo una palabra, ¿verdad? So I can know that you're answering with more than just one word. Okay, okay. So we have different names here. So we have, I'm gonna put them on the screen. We have Celita, we have Josefa, we have Angela, we have Lucia, we have Lisette, we have Jocelyn, we have Emilce, we have Cecia, and we have Catherine. Okay, so we have all of your names. Thank you very much. So this is easy, right? What is your name? Super easy. Let's go with the second one. Now, this is more complicated. You have 1 minute. Noten que tienen un minuto también, nada más, ¿verdad? What does your name mean? ¿Verdad? ¿Cuál es el significado de su nombre? Y si no saben, pues pongan ahí que no saben en inglés, ¿verdad? What does your name mean? Or what is the meaning of your name? And here I'm going to be asking some volunteers to read your ideas because I want to know more about your names. Okay, so let's see. Jocelyn, what does your name mean? Um, Jocelyn means fair person. A fair person, okay? Thank you. I'm glad that you investigated. Emilce, what does your name mean?
You know the meaning of your name, Emilce? Ay, sorry, es que no podía encender el micrófono. Trabajadora, pero working. Okay. Audaz, no sé cómo se dice audaz, eso estaba buscando. Audaz, ok. Trabajadora Ajá. sí puede ser como hardworking, ¿verdad? Alguien Hard que, working, ajá. Y que, audaz, eso es lo que dice el significado de mi nombre. ok, muy bien. Audaz se puede traducir como valiente o como, sí, como alguien que se enfrenta a desafíos. Entonces hay varias palabras que podrían ser, ¿verdad? Literalmente sería audacious. Así, perdón, ahí me faltó una U. Audacious, como audaz, eso es literal, pero también puede ser como brave, que es de Mm, valiente, ¿verdad? ujú. Courageous, courageous, ajá, Courageous, que ese también ajá. ese es alguien que tiene mucho, que tiene coraje, pero como que de valentía, ¿verdad? A eso se refiere. Ajá. Okay, so audacious, brave, or Very courageous. So courageous. these are similar words that you can Hard use working. in Sí. hardworking. Uh-huh. Okay. Thank you. Good job. Thank you very much. So, Cecia, what's the meaning of your name? My name is originally Hebreo, means cinnamon. Cinnamon, okay? So, Cinnamon. hebreo is Hebrew, the language, right? So it's originally from Hebrew and it means cinnamon. Y para los que no saben qué es cinnamon, cinnamon es canela. Okay, so we have that part. Very good. I don't know, I don't know, I don't know. Habemos algunos ahí que no tenemos, que no sabemos o que no nos dio tiempo de terminar. But that's okay. Thank you very much. I'm gonna ask you to participate. Who's there? Perdone, mira que a mí no me dio tiempo de responder, pero What's igual no tengo, I mean, no idea. You have no idea. Que al menos ¿Sabes? ya los puse a pensar, por lo menos para que los que nunca se habían puesto a investigar ya tengan una razón para investigar qué significa su nombre. Sí. Good job. Thank you, Angela. So, next question. Are you named after someone? ¿Te pusieron así por alguien? So, are you named after someone? ¿Cómo podría ser una respuesta correcta? I am o I was, no sé cómo quieren, named after my mom. Por ejemplo, así te pusieron María porque tu mamá se llama María, ¿verdad? I was named after quién? After my uncle, ¿verdad? O sea, me pusieron así porque mi tío se llamaba así, ¿verdad? Y que lo querían mucho, no sé. So this could be very open, so you decide if you were named for someone. O si solo les gustó a tus papás el nombre, that's okay. I just need to know. Okay. Celita, are you named after someone? Celita? Que tenemos problemas de conexión ahí. Yo, ya voy Ahí hoy. está. Ok. It is a bíblica, ¿cómo se dice bíblico? Ajá, yeah, Name, biblical name. biblical. Ajá, name. Ajá. Okay, okay. So you're named after a character in the Bible. Character significa personaje. So you're named after a character in the Bible. Okay, good job. So we know that about Celita. And Josefa, are you named after someone? Of my grandmother. Okay.
Okay, so you were named after your grandmother. Okay, that sounds good. Angela, what about you? Ah, sí lo envié, profe. Yo creí que no lo había enviado. Yeah. Era, no, my name is, o sea, mi nombre es de calendario O 27. O sea, ese era el santo del día y por eso te pusieron el nombre. Sí, Ok. correcto. Es, es lo normal. Aquí en Guatemala todavía se ve eso. So that's okay. So you were named after the saint in your calendar. That's also common. Let's see. Lucia, are you named after someone? I was, se me fue colocar el minor after my grandmother. Okay, so you were named after your grandmother. Okay, good. So it's like a tradition in your house, like naming your kids after the grandmother. ¿Es como la tradición o solo esta vez fue coincidencia que tú y Josefa tengan nombres de No, no, abuelas? no, no es coincidencia, es tradición familiar. Ah, ok, interesante. Ajá. Thank you very much for letting us know. Let's see. Lisette, were you named after someone? I was named after from my mom. Okay, after your mom. So what is your mom's name? It's Rosa. Rosa, okay, so you have your first name is Rosa, okay, good. So este from aquí creo que está de más, ¿verdad? Porque este after ya cumple esa función. So I was named after my mom, so now we know. Okay, Jocelyn, what about you? Were you named after someone? Igual aquí, ¿verdad? Este by no se lee, sino sería el after nada más. Bueno, I was named after an actress. An actress. What actress? Yeah. She was named Michelle. Okay, so so you're Jocelyn Michelle. Solo Michelle, es que ella era una niña que salía en un programa para niños. Ah, okay, nice. Okay, so you have the name of an actress. Interesting. So Cecia, were you named after someone? My parents in the Bible Okay, or so the Bible name. yeah, I think your sentence is okay. My parents thought in the Bible, or my parents named me after a Bible character. O sea, me nombraron por un personaje bíblico. That could be also a variety, but this is okay. My parents thought in the Bible, thought of the Bible. Okay, good job. And let's see. Emilce, I see your message now. Can you explain? Are you named after someone? Yes, my name is for that is friend. She was, yeah, porque Uh-huh. era from Costa Rica, but my mother say she were a daddy girlfriend. Oh, wow. Was that a problem in your home? ¿Verdad que lo aceptó? Porque Sí, sí. Se oye como ahora, un problema. acá, Adriana is for grandfather. So your grandfather is Adrián. Ajá, yes. Okay, interesting. Okay, thank you for explaining. Catherine, are you named after someone? I don't know, maybe by Catherine Zeta-Jones. So How do you say? uh-huh, Sorry, how do you say al menos? at least. Okay, at least we have something the same. I The mean, Z the name, yeah, the name and the word sí. and the Z, that's right. Yeah. Okay, well, interesting. I mean, this happens. Sometimes there's a beautiful name and people just take that name and put it to the kids. Yeah. Okay, good job. Let's go with the next question. Now this is a personal question. Do you like your name? Do you like your name?
algunos de ustedes tienen dos nombres, ¿verdad? Entonces, cuéntenme si hay alguno que les gusta más o, ¿verdad? O cuál es su favorito. Pero quisiera saber si en general les gusta su nombre y si no les gusta, ¿por qué? ¿Por qué no les gusta? Why? ¿Verdad? Algunos podría ser I don't like it because it's too difficult, ¿verdad? Hay algunos que tenemos un segundo nombre algo difícil y nadie nos entiende. Y eso es un poco complicado, ¿verdad? Por eso decimos, yeah, I don't like it. Maybe I don't like it. Or maybe you really love your name and that's great. That's also very good. Okay, so let me see. Do you like your name? So hay varios yes, 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 yes. Ok, vamos a ir con los que dijeron que no. So, why don't you like your name, Angela? No, I don't like the two names I have because I feel weird. Why? Why? I mean, Angela is that Angela no es un nombre malo, siento yo. So, why do you feel weird? Mira, que no me gusta. No me gusta que el segundo es Leticia, entonces me dice, no me gusta que me llamen Leti porque hay una leche que se llama Leti y me molesta. Ah, Y ya. me dicen Ángel, pero caído del cielo. Ok, es por el bullying entonces que no te gustan tus nombres. Okay, interesting. So thank you, thank you. Jocelyn, you said that you don't like your middle name. Why don't you like your middle name? I don't like it very much. Por lo mismo, porque me molesta. But I like, let tell me, my nickname is Mitch. Mitch. Okay, good. So your nickname is fine, but not the entire name. Yeah. Okay, good. Thank you. And Catherine, what happened with your name? Why do you hate your middle name? Mm, I don't know. It's very long together. And when I child, um, I had to write it. No, was a lot. Okay, so it was very long. What is your middle name? My middle name is Juliana. With Catherine Juliana Celedón and what is your other last name? Solís. Solis. Okay, that's short. Yeah. So Juliana Unique. with a J or with a Y? Why? Juliana. Catherine Juliana. Ah, okay, so J. So, yeah, sorry. Double N or just one N? No. That's one. Yeah. Okay, so yeah, so if you write it all, you never have enough space in the tests. Yeah. You're never going to have enough space. Even in your ID, sometimes the space is so limited. Okay. Yeah. Interesting. Well, fun facts. Thank you. Thank you very much for sharing. Okay. Good job. So I know the middle name of some of you, so I'm gonna skip that question and I'm gonna go to the next one, okay? So let's go and answer a couple of these. Maybe I won't have to answer all of them. I won't have time to answer all of them, porque si se dan cuenta, miren, aquí hay otras cinco, ¿verdad? Que tienen que ver con ustedes, pero ya ahora tienen que ver con su estilo de vida, with your lifestyle. Y aquí tengo otra, ¿verdad? Que tiene que ver con su familia. Y aquí tengo otra que tiene que ver con sus amigos. No vamos a tener tiempo para verlas todas, pero voy a hacer unas más solo para fines del ejercicio y voy a hacer un pequeño recordatorio. So, esta. Are you a full-time student? What's your major? What do you do for a living? And how do you get to work or class? How long does it take?
Tal vez nos vamos a enfocar en estas primeras tres que son preguntas que tal vez son nuevas para algunos de nosotros. Primero, are you a full-time student? A full-time student quiere decir si te dedicas solo a estudiar, ¿verdad? Por ejemplo, si estás estudiando inglés y solo esto estás estudiando, ¿verdad? O si estás estudiando inglés y otra cosa, pero solo estudias. Eso sería sí ser un full-time student. Si eso no es tu caso, si también tienes que atender algunas otras cosas, si tal vez tienes un trabajo a tiempo parcial, etcétera, entonces no serías un full-time student, ¿verdad? Serías un part-time student y también haces tal otra cosa. Entonces, eso me gustaría saber. Number two, what's your major? Si estás estudiando, ¿verdad? ¿Qué estás estudiando? Major en inglés es como esa especialización que estás estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, estás estudiando una licenciatura, ¿verdad? En la universidad, pero ¿qué? ¿Verdad? En psicología, en leyes, en recursos humanos, no sé, ¿verdad? Entonces hay como diferentes especialidades, por eso ahí dice ese major es una palabra súper amplia, ¿verdad? Major es como tu especialidad. Ah, estoy estudiando en la universidad, sí, pero mi major es una ingeniería en sistemas, ¿verdad? O mi major es psicología, o mi major es tal cosa. Si no estamos en un nivel universitario, digamos, ¿verdad? Si estamos en la primaria o en la secundaria o algo, pues tal vez contestar el grado que tengamos, ¿verdad? Y la número tres es, what do you do for a living? What do you do for a living? Esta es una pregunta bien común, pero a veces difícil de entender cuando uno quiere irse como paso por paso, palabra por palabra. Esta expresión, what do you do for a living, quiere decir cómo te ganas la vida o qué haces en tu vida, ¿verdad? What do you do for a living? Entonces, obviamente, si no estás trabajando aquí, what do you do for a living? You study, right? You study and you stay at home, ¿verdad? Si eres amas de casa, entonces, what do you do for a living? I am a stay-at-home mom, ¿verdad? Soy una ama de casa. Ahora, si sí trabajamos o tenemos alguna otra ocupación o algo a lo que nos dediquemos, entonces, what do you do for a living? Aquí iría como nuestra occupation, ¿verdad? Nuestra ocupación. Nos vamos a enfocar en estas tres así rapidito y, claro, cada diapositiva va a salir una por una, pero solo para que ustedes puedan ahí tener una idea de qué viene. So, number one, are you a full-time student? Contestarías que sí solamente si sí te dedicas solo a estudiar y a nada más, ¿verdad? Entonces, si eres un full-time student. Si no eres un full-time student, dime no y a qué te dedicas, ¿verdad? O sea, o qué otra cosa haces o qué haces en tu tiempo parcial, ¿verdad? Tal vez tienes algún negocio que atiendes, ¿verdad? So, I take care of my business, ¿verdad? Tal vez tienes, no sé, alguna otra profesión que quieras comentar. So that would be nice if we could just make sure to write something. Time's up. Okay. So are you a full-time student? Let's see. Voy a mostrar algunas de las respuestas que han llegado. Ahora no los voy a poner a leer ahorita por el tiempo ahora para avanzar. So some people say yes, some people say no, I work every day. Uh, I work in women with, so we're depending on that part. No, I also take care of my grandmother and brother, take care of the house and study. Okay. I'm a teacher, so I study different things. I'm a mother, so lots of things. I take my business. Okay. You take care of your business. I work too. Okay. So we have different people that have different activities. So we have full-time students, but we also have uh, people that work. So that's interesting. Let's go with the next one. Now, what's your major? Okay, para los que están estudiando, ¿qué es su major? Si hay alguna especialización que tomaron o los que ya terminaron tal vez la U, ¿verdad? Los que no pueden ser lo que están estudiando ahorita o lo que les gustaría. Eso puede ser también, ¿verdad? Si están pensando en de repente continuar con algo, ¿qué les gustaría estudiar? Eso sería interesante leer.
Okay, time's over. Let's verify here. So I have this one. I study English. Okay, yeah, that would be one thing. I take a course of enfermería. Ok, vamos con frases entonces que nos pueden servir. Nursing. Perdón. Nursing es enfermería, ¿verdad? Entonces, not nursery, ¿verdad? Sino nursing. Nursing, enfermería. So I take a nursing course. That could be something interesting. Tal vez hasta el momento no nos habíamos puesto a pensar así como, bueno, y si me preguntan de qué estudio, ¿verdad? ¿Cómo lo explico, ¿verdad? So we have, okay, I graduated of secretary. So we have secretary. You study, perdón, ahí está, study gastro, maybe like something medical. So we have psychologists, we have human resources administration. That's also something here. Okay, good. So these are different things that we study. Our major, gastronomy. Okay, thank you. Gastronomy, nice. And now here. Ahora sí más específico. What do you do for a living? ¿Cómo se gana la vida? Si trabajan, ¿de qué trabajan? O tal vez en dónde, ¿verdad? Si, por ejemplo, si trabajan, no sé, como asistente administrativa de un bufete de abogados, por ejemplo. Está bien, ¿verdad? Eso está bien. O si trabajan apoyando alguna cosa. Si tienen algún negocio propio, ¿verdad? Entonces tienen un negocio de qué, ¿verdad? Si están en casa, ¿verdad? También eso sería stay at home mom, ¿verdad? Entonces, o puede ser simplemente I stay at home. Ahí se acuerdan que el verbo stay es quedarse, ¿verdad? Entonces, I stay at home. Eso quiere decir que ustedes se hacen cargo de todo lo que hay en la casa, ¿verdad? So, stay at home. Okay, so let's see, Celita, what do you do for a living? I am. Es que estaba viendo cómo escribía esa palabra porque no sabía. Ujú, así se I am escribe. a house, o sea, que me quedo en casa, ¿verdad? House and wife. And I work on weekends. Okay, housewife and work on weekends. Muy bien, housewife, así se escribe, ¿está bien? Solo es que es pegada la palabra, ¿verdad? Entonces, Okay. housewife. Esta es una ama de casa, quiere decir housewife. Ujú. Ujú, muy bien, perfecto. Josefa, what do you do for a living? I don't work, but I study. Okay, perfect. Angela, what do you do? I work in a cafeteria, teaching piano and cleaning the house. Okay, so you take care of house activities too. Nice. A lot of work. It's a lot of work. Let's see. Lucia, what do you do for a living? I work in craft. No sé si se escribe así artesanía. Ajá, ok, sí, como Okay. manualidades Sí, o sí. crafts, ajá, sí. Okay. Nice. What kind of crafts do you do? Como bordado, algo así. Nice. Ok. Muy bien. Bordado se dice embroidery. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo se escribe? Aquí está. Copiar, pegar, aquí está. Ah, no. Bueno, ahí está. Embroidery. So, este es como el arte de bordar algo, ¿verdad? En tela. So, that sounds very interesting. Lisette, what do you do for a living? I work in a call center. In a call center? Nice. Nice. What can you share what's the name of the company?
It's Liberty. Liberty. Nice. Okay. Let's see. Jocelyn, what do you do for a living? I don't work. I just study and I stay at home with my grandmother and my brother. Okay, nice, nice. So lots of things to do too. So, Cecia, what do you do for a living? I am, tenía duda ahí si poner my boss o solo boss in my business. Puede ser I am the boss. I am the boss. O sea, eres como que la jefa in my business, right? So I am the boss in my business. That's nice. And Catherine, what do you do for a living? I work, it's correct, say in an audiovisual producer company or only an audiovisual producer company? So it's better if we say at an. Okay. Uh-huh. I work at an audiovisual producer company. Okay, nice. Thank you very much. Okay, Thank you. good job. So we're learning a lot of things, a lot of new things. Por eso, ¿verdad? Se llamaba la lección de hoy Getting to Know You, porque hay muchas cosas que no conocíamos ni siquiera de los compañeros que habíamos pasado más tiempo, ¿verdad? Y tampoco tal vez nos habíamos puesto a pensar cómo le hago para explicar esto, si en caso, ¿verdad? Yo necesito explicarle a alguien qué hago para vivir, ¿verdad? What do I do for a living? So this could be a bit complicated sometimes. So this is good. Now, before we go, I just need to refresh your memory a little bit, okay? Voy a refrescar su memoria un poquito con esto y con un ejercicio y ya los dejo ir, que creo que hemos tenido una buena práctica hoy para empezar así tranquilos. So, the present of be and the simple present, ¿verdad? Son dos cosas que son muy parecidas, pero a la vez son diferentes, ¿verdad? El simple present, que ese es como el tiempo más general, ¿verdad? El present tiene dos ramas grandes. Está el verb to be, que tiene sus propias reglas, ¿verdad? Y tienes los otros verbos como play, jump, stay, study y todos los demás, ¿verdad? Que son todos los otros verbos que no son el verb to be. Entonces, a pesar de que los dos son en el presente, es decir, lo que estamos haciendo ahora, tienen ciertas diferencias, ¿verdad? Hay similitudes, pero hay diferencias. Entonces, hoy vengo yo a recordarles cuáles son estas para que ustedes puedan tener como esa conciencia y que cuando ustedes creen sus frases o lo que quieran decir, ¿verdad? Puedan ustedes siempre como apoyarse en estas ideas que son como universales para el inglés. Lo primero que quiero comentarles y quiero recordarles es que en el inglés, todas las oraciones que nosotros hablemos van a tener por lo menos tres elementos principales, ¿verdad? Todas, todas. Puede ser tiempo presente, pasado, presente progresivo. Cuando veamos el futuro, todo tiene exactamente la misma estructura. Y son estas tres piezas elementales que son subject, luego viene el verb y luego viene el complement. Entonces, estas son tres piezas que siempre van a estar presentes en las oraciones. Siempre, 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 siempre. Todas las oraciones que nosotros veamos ahorita se van a dar cuenta ustedes que tienen estas tres, ¿verdad? Entonces, cuando me refiero a oraciones, no me refiero a frases, ¿verdad? Sino me refiero a oraciones completas. Y entonces el subject es el sujeto, es decir, de quién estamos hablando en la oración. El verb es la acción, ¿verdad? Y el complement es toda esa información extra que queremos decir del sujeto o de esa acción que se está haciendo. Entonces, el present of be, ¿verdad? Es bastante sencillo porque no tiene muchos cambios, ¿verdad? El verb to be, si ustedes se acuerdan, solamente son tres palabras en el presente. Está am, está are y está is. Eso era el verb to be. Es todo lo que hacíamos, ¿verdad? Entonces, hoy les preguntaba, what is your occupation? Y ustedes me decían, I am a secretary, o I am a teacher, or I am a boss, o I am a student, ¿verdad? Se usa el verb to be para algunas de estas frases. Y utilizábamos, por supuesto, algunas de estas. Entonces, no está de más recordarles que los pronombres, por ejemplo, I solo se conjugaba con am, you, we, they solo se conjugaba con are, y he, it, he, she, it se conjugaba con eso, ¿verdad? Esas son las conjugaciones. Ahora, aquí ustedes tienen ejemplos de oraciones que son preguntas y también respuestas del verb to be.
Entonces, ¿qué pasa con las preguntas? Siguen siendo estas mismas tres partes, sí, solo que a veces el orden cambia. Por ejemplo, en las preguntas, el verb to be parece ser como que estar un poquito más antes en la oración, ¿verdad? Por ejemplo, esta oración, are you from a big family? Entonces, ahí el verbo pasa a ser la primera parte. El sujeto eres tú porque a ti te estoy preguntando, are you? ¿Y qué es ese resto de información que te estoy preguntando? Si eres de una familia grande, are you from a big family? Entonces pueden haber oraciones afirmativas y negativas, ¿verdad? Yo puedo decir sí, ¿verdad? Yes, I am. Y luego viene la oración ya completa. I am one of 6 children. Soy uno de 6 hijos, ¿verdad? Entonces, vean esta oración donde dice I am one of 6 children. Entonces, si la analizamos así detalladamente, vamos a ver que tiene también estas tres piezas. El sujeto soy yo porque yo soy el que estoy diciendo algo de mí, ¿verdad? El verb es el verb to be de ser o estar. Yo soy, ¿verdad? Y luego el complemento es toda esa información extra que yo quería dar de mí, ¿verdad? I am one of 6 children. Otra vez, igual que la pregunta tenía las tres piezas, solo que obviamente las preguntas cambian un poco el orden, pero las piezas son las mismas con las que estamos jugando, ¿verdad? En el caso de las preguntas que son abiertas, como la de What is your name, ¿verdad? Entonces, esta igual, ¿verdad? El verbo cambia un poquito de orden porque empieza con what, luego viene el verbo is, y luego lo que te estoy preguntando a ti o de qué estoy hablando, de tu nombre, ¿verdad? What is your name? Ahora no estoy hablando del nombre de alguien más, no estoy hablando de otra persona, estoy hablando de your name. Ese es el sujeto en esta oración, ¿verdad? What is your name? Is it Leo? Oh, yes, it is. My name is Leo Green. Otra vez, ¿verdad? Mi nombre, porque de eso estoy hablando, de mi nombre, is, que sería el verbo, y el complemento, esa información de cuál es ese nombre, ¿verdad? Leo Green. Entonces, el verb to be es así de sencillo, ¿verdad? O sea, realmente, si nosotros nos aprendemos bien las combinaciones del verb to be con los pronombres, todas las oraciones que nosotros hagamos van a venir bien. Y ahora, con esta información adicional, ¿verdad? Que cada vez que ustedes quieran crear una oración para decir algo, tienen que tener estas tres piezas, ¿verdad? Si estas piezas no están, muy probablemente la oración no va bien, ¿verdad? Por ejemplo, tengo un complemento y tengo un sujeto, pero no tengo verbo, la oración se siente rara, ¿verdad? Por ejemplo, I in a cafeteria, ¿verdad? I in a cafeteria. ¿Hay qué? ¿Verdad? O sea, ¿yo qué? Aquí falta algo. O sea, tenía yo el complemento de que algo está sucediendo en la cafetería y que soy yo, pero no sé si yo estoy en la cafetería, si yo trabajo en la cafetería, si yo estuve en la cafetería. Entonces se dan cuenta que no haya una de estas piezas hace que la oración no se entienda. Entonces, esa puede ser una buena directriz para nosotros. Cuando yo quiero decir algo, necesito verificar si por lo menos tengo estas tres piezas como mínimo. Entre más complicadas se vuelvan nuestras oraciones, nos vamos a dar cuenta que son más largas, pero las piezas van a seguir siendo las mismas. A veces solo van a agregársele palabras, pero el sujeto va a ser más largo, pero sigue siendo el sujeto, ¿verdad? A veces el verbo va a venir negativo o va a venir en otro tiempo verbal, pero siempre es el verbo. Y a veces el complemento va a traer mucha información, pero sigue siendo el complemento. Entonces esas tres ideas siempre van a permanecer exactamente iguales. Entonces, esto es con el verb to be. Se dieron cuenta que el verb to be solo tiene tres conjugaciones: am, are o is, nada más, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los otros verbos? Que estos son los otros que vimos después, ¿verdad? Esto lo vimos al final de Elementary 1 y al principio de Elementary 2, más o menos. Entonces, ¿qué pasa con estos, verdad? Estos ya no utilizan el verb to be porque ya no veo ni am, ni are, ni is, ¿verdad? Sino veo verbos como have, verbos como get, como go out, ¿verdad? Y todos estos son los que expresan una acción, ¿verdad? Por ejemplo, go out es salir. La diferencia más grande, digamos, entre el verb to be y este es que el verb to be no tenía auxiliares ni nada, ¿verdad? O sea, solo tenía el verb to be y eso era suficiente para las oraciones, tanto afirmativas como negativas o preguntas. Y el presente simple, que ya no lleva el verb to be, sino lleva todos los otros verbos que ustedes se imaginen, el play, study, etcétera, ¿verdad? Lleva los verbos auxiliares do y does. Y por supuesto sus negativos equivalentes, ¿verdad? Que sería don't y doesn't. Entonces, esa es como la diferencia más grande, porque nuevamente, si yo me pongo a estudiar la oración, veo otra vez que hay un sujeto,
hay un verbo, ¿verdad? Hay un subject, hay un verb y hay un complement también. Entonces, por ejemplo, acá dice, do you have any brothers and sisters? Ok, ¿cuál es el verbo ahí? El verbo ahí es tener. Ah, ok, sí hay un verbo. El sujeto eres tú porque a ti te estoy preguntando. Y el complemento es que si tienes hermanos o hermanas, ¿verdad? Do you have any brothers and sisters? Ahí se acuerdan que el verbo auxiliar do y el does no tienen una traducción como tal en español, ¿verdad? Por eso do you have any brothers and sisters? No me ven poniéndole una traducción al do porque este no es el verbo hacer, ¿verdad? Sino es el verbo auxiliar do que aparece en las preguntas. Entonces ese normalmente no tiene una traducción, pero sí tiene una función, que dijimos que cuando aparece el auxiliar, el verbo no cambia, ¿verdad? No debería de cambiar. Lo que sí cambia es en tercera persona, cuando por ejemplo digo, él trabaja en un banco, miren esta expresión, he works, ahí me salió torcido, pero es he works at a bank. ¿Por qué pasa eso? Porque en el presente, con todos estos otros verbos que no son el verb to be, cuando tengo he, she o it, le tengo que agregar esa S al final a los verbos, ¿verdad? He works, he goes, he lives y cualquiera de los verbos, ¿verdad? Que van a venir, son esos los cambios que le tengo que hacer. Si aparece un auxiliar, ya no le hago esos cambios. Por eso miren, aquí dice, what does your brother do? Aquí no dice does, ¿verdad? Con la S, ¿verdad? Sino ya hay un auxiliar. Este auxiliar hace que yo ya no tenga que tener que repetir. Entonces, este es un refresh de lo que vimos en Elementary 1 y 2, ¿verdad? Entonces, no es que les estoy enseñando nada nuevo ni nada diferente, sino simplemente estoy como refrescando aquellas reglas que se supone que nosotros ya las sabemos, pero que vale la pena mantenerlas como frescas. Porque cuando nosotros respondemos preguntas como las de hoy, ¿verdad? Muchas de nuestras preguntas pudieron haber venido todavía mejor si hubiéramos estado un poquito más conscientes de cuál es el orden de los verbos, de que las oraciones tienen estas tres piezas, ¿verdad? Y que siempre y cuando yo las respete, muy probablemente la oración va a venir como correcta. Muy bien. Entonces, me voy a quedar por ahí con esta explicación, solo para que ustedes pues tengan ese refresh, ¿verdad? Hoy hicimos una práctica un poquito más libre y ustedes sin darse cuenta estuvieron usando el simple present, tanto el verb be como de los otros verbs, para poder contestarme las preguntas, ¿verdad? Que de hecho así es el inglés. A veces uno no va a estar pensando en las reglas, simplemente tiene que contestar, ¿verdad? No me va a preguntar la persona con la que estoy hablando, quiero ver si te sabes las reglas. Él quiere comunicarse conmigo, ¿verdad? Las reglas no sirven, definitivamente. Entonces son la base de eso, pero al final, si podemos llegar a comunicar, eso es más que suficiente. Entonces, hay una pequeña práctica que pueden ustedes ver al final de la lección de hoy. Entonces, son esta, ¿verdad? Think of a possible question of each answer. Hay dos respuestas, pero no hay pregunta. Entonces, ¿qué pudo haber esta persona preguntado para que le contesten esto, ¿verdad? Entonces, eso nos va a hacer preguntarnos un poquito nosotros de qué estará hablando y como para poder crear una oración un poquito pregunta, en este caso, ¿verdad? Una pregunta que tenga lógica con esa respuesta, ¿verdad? Entonces, esta va a ser una de las actividades y al final, ustedes van a encontrar otra de estas, ¿verdad? Y estas son más personales, ¿verdad? Por ejemplo, do you have any pets? Esto no lo logramos cubrir ahorita en la clase, ¿verdad? Do you ever go out on weeknights? What's your favorite book? How much time do you spend with your family? What do you usually do on Sundays? Entonces, en esta mini entrevista la vamos a hacer en audio, ¿verdad? Cuéntenme de sus mascotas. Si tienen mascotas, cuántas mascotas tienen, qué es lo que hacen normalmente en la noche entre semana, ¿verdad? Si tienen un libro favorito, ¿cuál es ese, ¿verdad? Cuánto tiempo pasan con la familia y qué hacen los domingos normalmente. Que normalmente el domingo es el día que uno tiene más libre, ¿verdad? ¿Qué actividades hacen? Entonces, son dos cosas para hacer. Una, esta sí es por escrito, ¿verdad? Porque quisiera que ustedes piensen primero en qué es lo que van a poner y luego enviarlo. Y el audio con sus preguntas personales. Muy parecido a los ejercicios que hicimos ahorita de conversation, pero las preguntas son en otra área, ¿verdad? So, pets, weeknights, favorite book, spend with your family, spend time with your family, and what you usually do on Sundays. Okay, so that's it. I know that I took 5 minutes from you, but I hope that you enjoyed it. Angela, go ahead.
Profe, lo que puso anteriormente, eso solo lo respondemos y lo mandamos escrito. Y esto es Correcto. en audio. Y eso es en audio, correcto. Ok, para mañana. Para mañana, correcto. O sea que mañana sí hay clases. Mañana sí hay clases. Ok, gracias. Sí, no hay problema. Sí, todo bien. Creo que eso es todo lo que tenía que mencionar. Ya que lo mencionó Ángela, tal vez mañana lo único que les vaya a pedir, si están en sus posibilidades, es empezar la clase un poquito más tarde, pero les voy a confirmar específicamente durante la tarde si va a ser necesario o no, ¿verdad? Pero igual hagamos planes para estar. So, thank you very much. And that's gonna be it. So wish you the best. Have some rest tonight. And congratulations on moving to pre-intermediate 1. See you tomorrow. Thank you, see you. Bye, have a good night. Have a good one. Bye-bye.